Y bueno, como venimos diciendo siempre, ¿no? Semanas que se abrieron y se siguen abriendo complicadas para el gobierno. Hace 15 días atrás te dije, empecemos a mirar fuertemente diputados. Bueno, yo digo ahora, me parece que todo empieza a pasar por el Senado. En un escenario, te diría, complicado, porque cuando vos tenés oposiciones totalmente anarquizadas y fragmentadas, como las que se están viviendo, prima facie uno dice es un gran negocio para los oficialismos de turno. En este caso podríamos decir es muy bueno para el gobierno de Javier Milei. Pero por otro lado, al ver tanta anarquía opositora, yo te diría que es muy difícil cerrar acuerdos, generar previsibilidades. Entonces, este es el momento en el que está transcurriendo estas negociaciones que se están produciendo ahora en el Senado de la Nación para ver si se aprueba definitivamente la ley bases y la ley fiscal. Hoy te diría que el bloque que es primera minoría con 33 senadores, que es Unión por la Patria, me parece que eso es una realidad que no existe. Yo te diría que un voto duro, seguro, de Unión por la Patria hoy en ese bloque de senadores nacionales son 16 senadores que yo creo que son extremadamente voto duro y que voto que responden al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Hay 17 votos que indudablemente hay gobernadores que tienen fortaleza, hay algunos librepensadores, y que esto es, cuando yo te hablo, esa anarquización, al no haber liderazgos consolidados. O sea, uno de los graves problemas que hoy está teniendo la política argentina es la deflación de liderazgos, se complica en mucho este tipo de negociaciones. Así que te diría que habría que seguirlo con mucho detenimiento, porque se abrió una ventana importante para el Ejecutivo con la media sanción de la semana esta que termina, y donde a su vez, ¿sabes qué? También aparecieron algunos temas que los quisiera resaltar, Sí, que son dos fundamentalmente. Quedó muy expuesto el tema del lobby. El tema del lobby con todo lo que fue la ley del tabaco, en el cual la Libertad Avanza y el PRO tenían una postura. La coalición cívica marcó un rumbo que fue apoyado por parte del peronismo. Ahí se produce un primer cisma en el bloque de Unión por la Patria. 22 senadores de Unión por la Patria acompañan la postura de la coalición cívica que la lidera Juan Manuel López. Pero lo que queda claro ahí, muy fuerte, es cómo los lobbies, que siempre se hablaron, pero nunca habían salido tan a superficie, quedó muy reflejado. Son símbolos de estos tiempos, ¿no? Y el segundo tema, que después de muchísimos años, volvió a tratarse en el Parlamento argentino una reforma laboral, que para la política argentina no es un tema menor. Fue un fracaso allá por el año 84 la ley de asociaciones profesionales del gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Te acordás en la época de la Rúa cuando se tocó la famosa ley Banelco, que terminó renunciando el vicepresidente de la República de esos tiempos, Carlos Chacho Álvarez? Y esta semana, a instancias del bloque de la Unión Cívica Radical, se presentó un proyecto de reforma laboral que obviamente después fue consensuado
y generó muchas diferencias. A partir de ahí se pudieron poner de acuerdo y generaron una media sanción interesante. Pero digo, fueron dos temas, lo del lobby que siempre fue soterrado, que esta vez quedó sobre superficie, y empezar a trabajar y a pensar en una reforma laboral moderna de acuerdo al siglo XXI, te diría que son pequeños pasos que la política argentina está dando. Y para culminar te diría, como te vengo diciendo de hace más de 15 días, el gobierno dice bienvenidos a la política, la negociación, el diálogo empiezan a formar parte esencial de la función de gobierno o de la gestión de gobierno, a pesar que el presidente de la República sigue manteniendo a veces discursos muy altisonantes, muy duros, y acompañado por un coro de periodistas demasiado afines que creo a la larga que no terminan de ayudar a los intereses del gobierno nacional. Carlos, por estas horas, y de hecho recién nos llegó un mensaje en el cual, les repito, tenemos un contacto nuevo, 11 40 85 77 32, podés escribirnos ahí, un mensaje en el cual nos hablaban del comunicado de FOPEA, que se conoció en el transcurso de esta semana por el Día de la Libertad de Expresión, en el cual daban cuenta de la, entre comillas, preocupación que existe sobre todo en el sector agropecuario, tal lo puntualiza, de hecho es un colega de una provincia argentina, respecto de la comunicación del sector, del gobierno en general y del sector en particular, en relación a que se trata de un vocero presidencial que ciertamente a diario, Carlos, y eso lo vemos todos los días porque además se ocupan de difundirlo a través de YouTube, insistimos, una suerte también de red social, un vocero, decíamos, que todos los días habla en nombre del presidente, digamos, es una vocería presidencial. Pero las distintas carteras económicas no están ofreciendo las conferencias de prensa que naturalmente los sistemas democráticos están habituados a ofrecer. Razón por la cual en el área en particular de la Secretaría de Bioeconomía, que es la que nos compete, una serie importante de periodistas agropecuarios en el transcurso de esta semana manifestaron su preocupación, esencialmente porque hay actos a los que asiste el titular de esta cartera, el ingeniero Vilela, hay encuentros a los que asiste que no son informados aparentemente a toda la prensa, sino a algunos periodistas en particular, tema que es descubierto por el resto de los periodistas, y lo voy a conversar con Carlos Nahuel, al resto de los periodistas, que lo descubren cuando lo ven publicado en un medio en particular, Carlos, es decir, se ve que Vilela estuvo en la Academia de Agronomía porque aparece publicado en un medio de características nacionales. Y tampoco conocemos la agenda del secretario Vilela. ¿Alguna reflexión tiene que ver con la política? ¿No? Yo creo que... Nuevo sería, quiero agregar algo, el ministro de Economía en las últimas horas se refirió al agro o al productor en sí mismo, al empresario rural, diciendo que es una tradición el tema de que haya cierta especulación por parte del productor. La verdad que generó malestar, no fue en una conferencia, sino fue en el transcurso de un discurso. Hace falta un ida y vuelta, la pregunta siempre es buena. Yo creo que, lamentablemente, lo he repetido varias veces acá, que la Argentina no tenga un ministerio de Agricultura, Ganadería o de Bioeconomía, como se llama ahora, ya de por sí es un hecho grave. ¿Por qué? Porque es el principal productor de divisas en la Argentina y en el cual me parece que hay que mirarlo siempre con mucha atención. En segundo lugar, también se ve que ser un técnico es muy importante, pero cuando estás en función de una gestión frente a una secretaría, de la importancia que tiene todo lo que es el campo argentino, necesitas hacer política también. Y me parece que esto es lo que está adoleciendo hoy
el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela. Y me parece también que al no generar hechos políticos, como siempre digo, lo más parecido a la física, el lugar queda vacío. Y ese lugar que queda vacío hoy está ocupado por el ministro de Economía. Un ministro de Economía que cada vez toma más poder, cada vez abarca más, y en el cual va quitando espacios, y en el cual hoy la pregunta que te hago es, ¿cuál es el interlocutor válido de todas las necesidades, preocupaciones o conflictividades que puede haber con el agroindustria en la Argentina? ¿Hoy es Fernando Vilela o es el ministro de Economía? Bueno, a partir de ese hecho, de ese espacio vacío, obviamente te estás encontrando que tenés una comunicación en el cual hablan solamente con aquellos periodistas afines, lo estás viendo fundamentalmente en cómo es la comunicación del gobierno nacional y dónde habla Javier Milei, habla nada más que con periodistas en el cual se encuentra muy cómodo y con algunos ya con amistad, y eso indudablemente genera cercenamiento de libertades, en el cual, digamos, hay un cercenamiento de la información completa donde se maneja nada más que con determinados profesionales. Y esto me parece que lamentablemente es lo que está pasando, y aquellas voces que pueden ser críticas, el cual se dan permanentemente en cualquier gobierno del mundo, desde la Casa de Gobierno, digamos, son muy críticos, a veces con palabras muy duras, y se generan aparte discusiones en el cual, te digo sinceramente, la sociedad está mirando para otro lado. O sea, lo que pasó en la relación del gobierno con la Feria del Libro, o sea, son discusiones, te diría, chiquititas con la importancia que tiene la Feria del Libro. Pero digo, a la Feria del Libro plantear que está con una ideología clara, la verdad, cuando uno sabe perfectamente y ha concurrido a miles de ferias del libro donde habla todo el mundo, habla la izquierda, habla la derecha, habla el centro, habla la centro, el extremismo de izquierda, la verdad, creo que lamentablemente es un gobierno demasiado endogámico, un gobierno muy cerrado en dos personas, Karina Milei y el presidente de la República, y así lo digo, Karina Milei y el presidente de la República, con pocos ministros con autonomía, en el cual dependen mucho de la palabra del dúo de hermanos, y lamentablemente una Secretaría de Bioeconomía que no termina de ocupar el espacio de importancia, y entonces es normal lo que está sucediendo. Que el secretario esté con los periodistas en el cual se siente con mayor comodidad, con mayor tranquilidad, y que sabe que no va a haber ninguna situación de la que él está armando para que no genere ninguna situación extra que le pueda ocasionar alguna incomodidad. Esto me parece que es lo que se está viendo, lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, con todo el respeto que le tengo al secretario Fernando Vilela como profesional, pero que indudablemente, y me hago cargo de lo que digo, le está quedando muy grande la Secretaría, para mí sigue siendo Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.